quiero compartir con ustedes un pensamiento que es chistoso un poquito el nombre porque es lo más obvio. Madurez equivale a fructificación. Cuando una mata de plátano está madura, produce su primer racimo. La evidencia de que un árbol de naranjos está maduro es porque comienza a producir naranjas. La evidencia de que una gallina llegó a su madurez es que comienza a poner huevos. Y todo lo maduro produce fruto, es lo normal. Pero en la vida de muchos creyentes ocurre lo contrario. Los maduros parecen ser más duros y se acostumbran que ya no oran, ya no ayunan, ya no evangelizan, ya no testifican de su fe porque han perdido el primer amor y han olvidado lo básico que es fructificar. Y quiero decirte, recordarte, querido hermano, que madurez equivale a fructificación. Si eres un creyente maduro, debes estar fructificando. Y si aspiras a la madurez, significa que aspiras a fructificar, porque ese debe ser el camino por el cual Dios nos llamó. Dios nos ha hablado este mes que valoremos nuestra salvación. Ha habido una palabra muy fuerte al respecto de cuidar nuestra salvación. Entender que la salvación se trata de algo de vida o muerte. La salvación no solamente afecta nuestra conducta en la tierra, sino que define nuestro destino eterno. Y si valoramos nuestro nuevo nacimiento, podremos preocuparnos amorosamente por la salvación de otros. Si usted no valora su salvación, si usted no es consciente que un día tuvo un encuentro con Jesús, que usted nació de nuevo y fue hecho nueva criatura, no podrá preocuparse por aquellos que lo rodean. Hay gente que nos rodea que se portan bien. Hay gente que nos rodea que se portan muy mal. Pero algunos se portan bien. Humanamente son equilibrados, ¿no? Están pensionados, no tienen vicios, viven en su casa. Que uno sepa, viven con su esposa y su esposo, que uno sepa. Pero escrituralmente el que no ha nacido de nuevo no podrá ver a Dios. El que no ha nacido de nuevo no alcanzará la salvación. No importa qué salvación tenga. Y Dios nos ha hablado profundamente al respecto. ¿Para qué? Para que reaccionemos y tengamos misericordia por nuestra familia. Ha sido la voz de este mes. Dios nos ha hablado que amemos a los demás como a nosotros mismos, que somos responsables por compartir al Señor con otros. Hemos de contarle, de testificar a otros. Él nos mandó a ser testigos desde Jerusalén, Judea, todo Samaria, hasta lo último de la tierra. Debemos ser testigos de nuestro hogar, a nuestros amigos, en nuestro sitio de trabajo y de estudio. Debemos testificarle, darle la oportunidad a otros para que crean en Jesús a través de contarles lo que hemos visto. Nos rodea un pueblo que tiene religión y que saben lo mismo que nosotros. Y yo me he encontrado con personas que probablemente han leído la Biblia más que yo, pero no la entienden. Están como Felipe, hablando con el etíope. Cuando Felipe le preguntó al etíope, pero ¿entiende lo que lees? El etíope leía, pero no entendía lo que leía. Y le gustaba lo que leía, pero no entendía lo que leía. Y sabía que era la palabra de Dios, pero no entendía lo que leía. Y necesitó que alguien, un hombre nacido de nuevo, le hablara de Jesucristo. Usted y yo que hemos nacido de nuevo, somos llamados a levantarnos y resplandecer porque la luz ha venido a nosotros. Y esto es muy importante, es muy definitorio. Dios nos está despertando. El pasado domingo nos habló grande de Sudáfrica y la voz fue clara. Usen su testimonio, demuestren verdadero amor, tengan misericordia aún de aquellos que merecieran ser castigados por el mal que les han hecho, pero no les paguen conforme a la maldad de ellos. Ámenlos, acércanlos, sírvanles, muestren que dentro suyo hay una luz diferente. Esa fue la voz profunda de la semana pasada. Encarnen a Cristo predicando el amor como Él lo predica. Y luego vino una palabra el pasado miércoles a través de nuestro hermano Wilson. Y dijo, sea uno más, pero no uno más del montón, sino sea uno más de los que elegimos amar a Dios, guardar su palabra, servirle, fructificar sin importar las circunstancias. Fue una palabra tremenda. ¿Sí? Él tiene su actitud, su tono, su forma, pero vino una palabra cargada de sentido para nosotros. Hoy quiero decirles ampliamente que madurez significa
fructificación. Y vamos a mirar algunos textos. Mateo capítulo 4, versículo 26, es una parábola de la cual pocas veces predicamos. Es la parábola del crecimiento del reino. Vamos a leerla. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, luego grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esta es la llamada parábola del crecimiento en el reino, o del reino. Y quiero mostrarles algunas cositas. En primer lugar, el reino es como cuando un hombre echa la buena semilla. El reino de Dios vino a la tierra porque un hombre llamado Jesús, enviado por el Padre, en este caso el sembrador fue el Padre, y sembró la primera semilla, que es Jesús. Jesús es la palabra hecha carne, y Él es la primera, intervención del reino. El reino es como cuando un hombre echa semilla, buena semilla, y dice que en ese caso el primer sembrador fue el Padre, o el primer sembrador fue Jesús, que vino a sembrar la palabra. La semilla, por supuesto, es la palabra. Un poquitico más atrás, en el versículo 14 de Marcos, leemos de Marcos capítulo 4, si lo está viendo, por favor mírenlo, Marcos 4, 14. Dice así: el sembrador es el que siembra la palabra. ¿El sembrador quién es? El que siembra la palabra. El Padre, o el Hijo, o tú o yo, que somos quienes podemos sembrar la palabra. Muy bien. Quisiera que miráramos un poquitico la parábola del sembrador, para que a la luz de la parábola del sembrador entendamos un poco más esta parábola del crecimiento del reino de Dios. Muy bien. En la parábola del sembrador se nos habla de la responsabilidad que cada hijo de Dios tenemos, cada nacido de Dios debe fructificar. Es la responsabilidad. Unos al 100, otros al 60, otro al 30 por 1, compartiendo, por supuesto, la palabra con todos, aunque parezcan tierra inhóspita. Y vamos a leerla. Esto es, si hemos oído y hemos entendido la palabra del Señor. Leámosla, por favor, ahí. Marcos capítulo 4, versículo 3, nos va a ayudar a entender. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. ¿Qué pasó? No dio fruto. Se perdió la siembra y se perdió la semilla. Muy bien. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Qué ocurrió? Dio fruto. Dio fruto. Dio fruto. Pues primero brotó y creció. Y produjo a 30, a 60 y a 100 por 1. Entonces les dijo: el que tiene oídos para entender, o el de oídos para oír, oiga. Y luego él mismo, en un acto de misericordia, les explicó la parábola a sus propios discípulos. Y es tan clarita que vamos a leerla para entenderla también nosotros. El sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador. Ahí entendemos sembrador y semilla. Sembrador es quien siembra y la palabra es la semilla. Ya. Muy básico, pero muy importante. Estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Es el primer grupo. Habla de corazones, de personas o tipo de personas que tienen su corazón endurecido, pero reciben la palabra, la escuchan, pero por causa de su corazón endurecido no tienen la actitud para obedecer. Cualquier argumento, cualquier presión
les roba las convicciones y se apartan de la palabra. Luego dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Algunos estaban acostumbrados a hacer negocios ilícitos o disfrutaban de relaciones ilícitas muy convenientes, entre comillas, ¿no? Convienen para la carne, pero son contrarias a la eternidad y a lo espiritual. Y cuando Jesús viene a sus vidas y deben apartarse de lo malo y pierden privilegios, se sienten oprimidos. Oiga, no debí. Y vuelven al mundo, regresan a sus andanzas, porque simplemente ahora hay un poco de persecución. Yo recuerdo que mi pastor era un seminarista cuando conoció el Evangelio. Y él estudiaba contento en el seminario. Sus padres estaban orgullosísimos de que lo recibieron en el seminario y estaban pensando que él iría a ser la lumbrera de la familia. Pero alguien se dedicó a hablarle de Jesús. Y un día el muchacho renunció al seminario y vino gozoso porque había conocido al verdadero Cristo y al verdadero Evangelio. Le pegaron, le sacaron sangre, le botaron la ropa a la calle, lo sacaron en empujones y lo botaron a la calle. Vino la tribulación. Él hubiera hecho como muchos, ¿no? Sale corriendo y dice, no, yo regreso a mi religión, vuelvo a mi seminario, continúo lo mismo, pero no me quiten su cariño. Pero este había hecho una buena decisión y fue donde el pastor. Y el pastor lo prohijó, lo adoptó por un poco de tiempo hasta que él creció y maduró en la fe y se hizo un pastor, un servidor de Dios que hasta el día de hoy, ya con avanzada edad, sigue siendo un servidor de Dios. Entonces, pero hay otro, ¿no? Estos son los que fueron, voy a leer otro, verso 17, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, pues cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Verso 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, sin fruto. Observe que el ataque a este tipo de semilla es para que no fructifique, para que sea infructuosa. Entonces vienen demasiadas responsabilidades. Viene la especialización, viene el doctorado, viene el postdoctorado, el super, hiper, mega postdoctorado, viene entonces el viaje de vacaciones, viene todo el gimnasio y todos los compromisos sociales y todas las arandelas que nos hemos inventado para ser felices y para no dar fruto. ¿Por qué? Porque son cosas que nos distraen de dar fruto. Dar fruto requiere compromiso, requiere sacar tiempo, requiere ajustar nuestra agenda. Dar fruto requiere trabajo y no queremos dedicarle trabajo a algo que no nos produzca dinero. Y en el verso 20 dice algo, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Observe que la cantidad mínima para producir es que tú ganes a 30 personas, 30 por uno. El nivel medio son 60 y el excelente son 100. Si tú ganaste 100 personas ya, puedes decirle, Señor, ya puedes recogerme, estoy listo para partir. Listo, estoy preparado, yo terminé mi trabajo. Entonces, el sembrador es quien lleva la palabra a otros, la semilla o la buena semilla es la palabra del Señor. Los diferentes tipos de tierra hacen alusión a los diferentes tipos de corazón, quienes recibirán la palabra que predicamos. El fruto es lo que se espera de cada uno quien crea. El fruto es lo que se espera. No solamente que crean, sino que después de creer produzcan fruto. Observe esto. El fruto no son ellos mismos. Ellos son fruto de otra siembra, pero espera que aquel que recibe la palabra y cree, produzca fruto. Entonces, eso es una interpretación muy importante. Y el crecimiento, por supuesto, es un proceso. Vamos a mirar ese crecimiento, ese proceso de maduración en el versículo 26, porque estoy hablando una verdad. Madurez equivale a fructificación. Madurez no equivale solamente a estabilidad emocional.
No es que un creyente maduro es el que ya se apartó del mundo y vive para Dios en el buen sentido de la palabra. Eso es necesario. Ya su carácter evidencia el fruto de Cristo, el fruto del Espíritu Santo. Pero maduración significa fructificación. Si no estamos dando fruto, es porque aún no somos maduros. Verso 26. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Vamos a leerlo nuevamente. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Observe por favor. Aquí nos habla de la sobrenaturalidad del crecimiento del reino. El primer paso es la siembra. El reino no se dinamiza si no hay siembra. Ninguna finca se dinamiza si no hay siembra. Hay que arar la tierra, eso es el ayuno, la oración. Luego hay que sembrar las semillas, eso es la evangelización. Pero después de esto Dios interviene y produce el nuevo nacimiento en las personas. Dice, primero que todo se siembra y luego dice, y el hombre duerme, el hombre se levanta y va y no sabe cómo. Pero un día esa semilla sembrada brotó. Murió la semilla y nació una nueva planta. Para que ocurra eso en los que te escuchan o para que ocurra eso en tu vida, tienes que morir y permitir que nazca uno nuevo. Ya muere el primero que no da fruto y ahora nace uno nuevo que se va a convertir en una planta que fructifica. Para algunos esto es una doctrina exótica y nueva, pero es la realidad. Dios quiere que sepas que Dios quiere producir eso en ti. Dios te viene empujando de adentro hacia afuera para que te conviertas en un sembrador y luego en uno que cuida y que disipula a otros. ¿Para qué? Para que estés lleno de fruto, para que se pueda ver lo que Dios quiere ver en ti. El segundo paso es el nuevo nacimiento. Dice que la semilla brotó y es importante que no perdamos el poder o la fe en el poder de la palabra. Algunos creen que predicar es una pérdida de tiempo. Yo conozco testimonios extraordinarios. Una palabra escrita, una porción de las escrituras, una grabación, un mensaje, una Biblia completa o una porción de las escrituras tiene muchísimo poder. Escuché de un hombre llamado Guillermo Carey en Inglaterra. Era un hombre rico, hijo de una familia importante, pero estaba enfermo, moribundo. Y un día le llegó una página impresa, un folleto, lo que llamamos nosotros un tratado. Y él lo leyó. Yo tuve en mis manos un ejemplar de ese mismo folleto. Eran muchos versículos bíblicos transliterados en su idioma, pues yo los vi en español. Y este hombre creyó el evangelio, le entregó su vida a Jesús y Jesús lo sanó, lo salvó y lo sanó en el hospital, solo, de manera sobrenatural, por el poder de la palabra. Y este hombre se levanta y dice, ¿cómo es posible? Hay un Dios vivo, hay un Dios que salva, que se mueve por la palabra. Hay un poder extraordinario en la Biblia. Y él maduró, estudió, vendió sus bienes, los entregó al fondo misionero y se fue como voluntario misionero a la nación de la India. Hasta el día de hoy, la universidad más prestigiosa se llama Universidad Guillermo Carey, allí en la India. Él no fue un gran predicador. Él fue un hombre de letras. Él enseñó sobre huertos, sobre semillas, sobre escritura. Inventó cómo escribir, inventó, ¿cómo se llama? Un sistema de escritura moderno para el idioma de la India. Y fue un hombre que causó muchísimo con su testimonio. Muchos se convirtieron por la forma como él imprimió la Biblia a su idioma y regaló y regaló y regaló y llevó muchos folletos de la palabra. Yo recuerdo un hombre, si él me está viendo, él va a recordar quién fue, porque le hicimos la cacería para testificarle de Cristo. Él estaba casado y había abandonado a su esposa y tenía con otra mujer una parejita de gemelas bellísimas, pero tenía hijos en su casa, jovencitos, adolescentes y una nena muy jovencita todavía, y su esposa que lo amaba. Y este hombre venía y dejaba su ropa sucia y se vestía y tomaba su maleta con ropa limpia y se iba una semana. Y claro, dejaba algún dinero para la casa, traía algunos beneficios, pero su esposa y sus hijos sabían que él tenía otro hogar. Yo le compartí, era mi vecina,
Y ella entregó su vida a Cristo y nació de nuevo. Sus hijos nacieron de nuevo. Fue algo maravilloso. Pero este hombre no me daba la oportunidad. Al fin un día me avisaron a tiempo que acababa de llegar. Busqué lo más rápido posible, tomé un taxi porque estaba muy lejos y llegué. Y cuando llegué, el hombre me abrió la puerta porque ya iba hacia la calle. Y yo le dije, usted es fulano de tal, ¿verdad? Me dijo, sí señor, yo necesito que por favor me regale 5 minutos. Vengo de parte de Dios a decirle algo muy importante y yo le ruego que me dé 5 minutos. Y yo le dije, lo que usted está haciendo es mal hecho, porque Dios demanda de usted que permanezca con su esposa y que la ame. Pero Dios no tiene un decreto de sentencia para usted. Dios tiene un decreto de sentencia para vida eterna. Entréguele su vida a Cristo, Él lo quiere perdonar, le quiere dar la facultad de volver a su casa, restaurar su hogar, su nombre y comenzar una vida nueva y ser salvo. Me demoré 3 minutos presentándole el Evangelio, no 5. Y a los 3 minutos le dije, usted le quiere entregar su vida a Cristo, ¿verdad? Y él dijo, sí. Le dije, entonces vamos a orar. Y él le entregó su vida y oramos. A los 5 minutos, ya habíamos terminado todo el proceso, 5 minutos, lo saludé, me presenté, le prediqué el Evangelio y la palabra penetró y lo cambió. Y nunca se ha apartado. Ese hombre nunca se ha apartado. Lleva casi 30 años de ser salvo con toda su casa. Volvió a su hogar. Sus hijas, las gemelitas, ya están casadas, son cristianas. La mujer con la que él vivía le pidió perdón a la verdadera esposa. Se congrega también. Son salvos todos. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió llevar la palabra. Acuérdate, la palabra que está en tu boca tiene el poder para producir vida. Pero tienes que saber predicar que es Jesús el que vivifica. Algunos se enfocan en prohibir y prohibir y prohibir y prohibir y condenar al otro. No. El Antiguo Testamento está lleno de prohibiciones, de normas, pero no transformó a nadie. Pero Jesucristo vino a hacer posible lo que es imposible para las meras normas y las meras leyes. Nos dio vida. ¿Sabe qué hizo el hombre? Me dio un abrazo, dejó la maleta junto a la puerta y se fue. Igual me cumplió, como a los 6 minutos de haberme recibido, se fue. Pero se fue, visitó a la mujer con la que él le dijo, hoy terminamos nuestra relación inmoral. Yo me comprometo a cuidar de ti, a cuidar de las niñas. Pues yo comprendo que mi lugar es en mi casa. Y regresó y ese mismo día le pidió permiso a su esposa. Perdón, le pidió perdón a su esposa. Y se reconcilió con sus hijos. Y yo mismo lo acompañé a los bautismos como al mes y medio o 2 meses. Un hombre transformado por el poder de la palabra. Por favor, no pierdas el poder de la palabra. No, debemos conservarlo. El tercer paso es el crecimiento. El crecimiento es continuo y avanza hacia la madurez. Dice en el versículo 28, mírenlo conmigo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. De suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Es normal que un creyente pase por ese proceso. Simplemente evidencia una vida nueva aunque no tenga fruto. Pero está avanzando hacia la fructificación. Está desarrollando, tiene los genes. Por eso usted y yo tenemos que hablarle a los nuevos discípulos de fructificar desde que se convierten a Jesús. Porque a eso nacieron, a eso nacimos. El cuarto paso es la fructificación. Dice así, mire cómo dice, grano lleno en la espiga. Grano lleno en la espiga. Llega el momento en que la espiga se llena de granos. No sé si conozcamos una espiga de trigo. Son muy bonitas. Algunas tienen más de 100 granos de trigo, 120, 130. Otras tienen menos. Es una cañita delgadita y pegaditos vienen 4 flancos de semillas alrededor. 4 flancos. Y si usted los cuenta, son muchísimos los granos que pueden venir en una espiga de trigo. Muy bien. Génesis capítulo 1, versículo 1. Tenga la bondad de leerlo conmigo. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. ¿Hierba que dé qué? Hierba que dé qué? Semilla. Observe
cómo Dios nos viene hablando a través de la creación desde el libro de Génesis. Hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Yo le he preguntado a Dios por años, ¿qué me quieres enseñar en este versículo? El día jueves que estuvimos con mi esposa haciendo un devocional, el día del cumpleaños de ella, al otro día, Dios me habló en la palabra y entendí por primera vez este pasaje. Voy a tratar de explicarlo un poquitico. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Esto es muy básico en botánica, pero espiritualmente y por nuestra lección no es tan normal. Es inaudito que un árbol no dé fruto. Y así como es inaudito que un árbol no dé fruto, es inaudito que un creyente maduro no dé fruto. Es contrario a la naturaleza. Porque Dios hizo al árbol para dar fruto e hizo al creyente para fructificar. Es el propósito natural. No es la visión de la comunidad cristiana Las Buenas Nuevas. No es la visión de Carlos Peña. Es el plan natural de todo creyente, el plan de Dios para todo creyente. Todo creyente debe fructificar. Cuando madura, él da fruto, pero algo particular, todo fruto debe tener semilla. El fruto trae las semillas dentro o pegadas, adheridas, pero con el fruto viene la semilla. ¿Por qué? Porque Dios quiere que discipulemos a cada discípulo y le pongamos la semilla de ir a otros y hacer discípulos. Cada creyente debe pensar en reproducirse en otros. No solamente él cambia, que es el fruto para Dios, sino que dentro de él debe haber la palabra, la visión, la convicción, la determinación que va a crecer, va a madurar, se va a formar para hacerlo mejor hecho. Todo creyente, absolutamente todo creyente, debe de estar pensando en cómo ser mejor ganador de almas, cómo lograr dar mejor fruto, cómo producir mejores resultados en el reino de los cielos. Y es lo que entendí, nunca lo había entendido. Yo he leído por lo menos 1000 veces este pasaje. Lo he leído N veces. Hay libros a los que yo los he leído durante 3 días. Cada día los leo una, otra y otra y otra, 30, 40 veces el mismo día. Y no entiendo nada. Pero llega el día en que Dios me habla y Dios me enseña. Y yo hoy tengo otra convicción diferente a la visión. Y hoy puedo decirle confiadamente, todo creyente maduro debe avanzar hacia la madurez. Todo proceso de discipulado tiene que estar enfocado hacia la madurez del creyente, pero la madurez debe incluir el elemento de la semilla interna, el elemento de la palabra que va a ser sembrada, porque toda semilla es para la reproducción de la especie, para la perpetuación de la especie, o sea, para el crecimiento. Si usted coge una naranja y se come su naranja, que es el fruto, pero luego coge las semillas y la siembra, puede tener 20, 30 árboles de naranja dentro y van a producir toneladas de frutas. Así ocurre con los creyentes. El primer fruto eres tú, tu conversión. Tú eres un fruto agradable para Dios, pero dentro de ti está el poder para fructificar, para que crezca el reino de los cielos. Y fue lo que Dios me enseñó estos días. Y toda fructificación debe de ser según su género. Un grano de trigo se reproduce en semillas que son genéticamente idénticas a la anterior. La primera semilla se llama Jesús, así que tú debes convertirte en alguien idéntico a Jesús. Y debes buscar que tus discípulos sean idénticos a Jesús, que amen lo que Él ama, que piensen como Él piensa, que hablen lo que Él habla, que valoren lo que Él valora. Por eso Pablo oraba con lágrimas, decía, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, rogando que Cristo sea formado en vosotros. Su súplica es porque Cristo fuera formado en ellos. Y por eso él decía abiertamente, sed imitadores de mí, así como yo de Jesús. Nos hemos dedicado a hacer religión.
Y Dios quiere que nos dediquemos a discipular personas para que seamos como Jesús, que busquemos el rostro de Cristo, la mente de Cristo, el corazón de Cristo y podamos hacerlo. Amén. Quiero darles unas recomendaciones en los próximos 10 minutos de cómo lograr ganar la familia para Cristo. ¿Cómo hacerlo? La parte mecánica. O sea, hemos trabajado en la parte motivacional mucho tiempo. Número 1, triunfe primero en lo espiritual para poder triunfar luego en el plano físico. Detrás de cada realidad física hay una realidad espiritual. Si tenemos un hermano que es ateo, que él tiene unas fortalezas ideológicas, tiene unas convicciones, donde los demonios han puesto convicciones en él, pero no vamos a decirle al hermanito que está endemoniado o al vecino. No, eso no se hace, eso lo ofendería. Pero para triunfar hay que orar, hay que ayunar, hay que batallar espiritualmente. Dice en Mateo capítulo 12, versículo 29, ojo a esto, Mateo 12, 29, crucial, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Usted necesita entrar a su cuarto de guerra, recuperar la confianza en el Dios Todopoderoso, recuperar su fe, creer que Dios va a iluminar a esa persona que ha sido tan opositor del Evangelio. Creer que Dios lo va a iluminar, lo va a quebrantar, no lo va a obligar, pero Él lo va a quebrantar, lo va a preparar, le va a hablar en sueños, le va a hablar de distintas maneras. Usted le va a predicar la palabra y esa persona va a creer en Jesús. Créalo que Dios hace la obra en él. En segundo lugar, sea paciente con los extraviados. Sea paciente, sea paciente. Algunos se enojan. Yo recuerdo hace años atrás un líder tenía un hermanito que era drogadicto. Un hermanito que era drogadicto. Y en la casa de este muchacho todos lo trataban mal. Su madre le pegaba por ser drogadicto, los hermanos le pegaban por ser drogadicto, pero uno de ellos era creyente, uno de ellos era líder en la iglesia. Y él se fue a buscar a su hermanito al colegio varias veces. Iba y lo acompañaba, porque estudiaba de noche su hermano, y lo acompañaba varios días de la semana para evitar la tentación de consumir drogas. Un día llegó y sucede que el hermanito no estaba en clase. ¿Por qué? Porque lo habían despedido del colegio. ¿Por qué lo despidieron? Porque se fue al laboratorio y se robó un motorcito de un aparato para venderlo y consumir drogas. Y supieron que era él con otros dos compañeros. Los dos compañeros se sacaron en limpio y lo acusaron solamente a él, y el hombre ahora estaba despedido. Y el hombre le dijo: ¿dónde lo vendiste? Dijo: en tal prendería lo empeñé, lo empeñamos. Y él fue, este líder, mire la paciencia, fue y gastó casi un sueldo, una quincena, y rescató el aparato y fue con el compañero, con el hijo, con el hermanito, y fue al colegio y pidió perdón y lo devolvió. Le hicieron firmar una matrícula condicional al muchacho, pero él se comprometió con el rector a que su hijo, su hermano, iba a cambiar. Porque él leyó un texto en la palabra. Yo quiero leerlo para usted. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Este muchacho cuenta su testimonio, cómo lo impactó Dios. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y él dijo: si Dios se deleita en misericordia, yo me quiero deleitar en hacer misericordia con mi hermano. Y se deleitó en buscarlo vez tras vez tras vez. Y le habló de Jesús. Y dijo: si Jesús es paciente como tú, si Dios quiere ser como tú, yo quiero a ese Dios. Ese muchacho le entregó su vida a Cristo. Hoy es músico en una iglesia. Es un hombre transformado por Dios. Han pasado muchos años desde ese testimonio, pero se requiere que tú y yo seamos pacientes con los extraviados. En ocasiones llega el borrachito, el drogadicto a nuestra casa y lo atendemos por la ventana. Al familiar, al primo, al pariente. No le queremos dar hospedaje porque llega oliendo a feo. Mi esposa y yo hemos ganado a cantidad de gente que comenzaron por dormir afuera en la calle nuestra, ahí en el jardín. Pero salimos, les damos el cafecito,
los invitamos a entrar y bañarse, los sentamos a nuestra mesa, les compartimos de Cristo y un día se convierten a Cristo. Y los visitamos y hablamos con su esposa, los ayudamos a que recuperen sus hogares y un día le sirven a Dios. Se requiere paciencia y amor. Hay que pensar. Detrás de ese pecador empedernido hay un alma necesitada de amor. Hay un alma necesitada de compromiso, de entrega. El problema es que si los que están comprometidos y entregados son solamente un pequeño grupo de la congregación, pues no podremos crecer como Dios quiere. Se requiere que la congregación en pleno entienda el sacerdocio, la obra de misericordia de ir a esa gente y ser pacientes con ellos. Por favor, esto es lo primero, ¿no? En segundo lugar, yo le quiero decir, en tercer lugar, sea intencional. Para ganar almas y convertirnos en ganadores de almas, debemos ser intencionales. ¿Qué significa? Planear. Por favor, haga una lista de sus familiares. Una lista de todos. Algunos que fueron creyentes, otros que han oído y que no lo son, que nunca han creído, otros que nunca han sido creyentes, ni siquiera han oído. Anótelos, anote a sus amigos, sus parientes. Ahí tenga una lista, 200, 300 personas. Y seleccione cada semana 4 o 5. Ore por ellos y piense en cómo va a llevar la palabra a ellos. Piense cómo les va a predicar. Elija la forma. Tal vez por WhatsApp, una videoconferencia, un mensaje bien elaborado, ya sea escrito u oral, ya sea las páginas, un mensaje de internet, una carta escrita, ¿sí?, para mandarse a algún lugar. No lo sé cómo. Elija la forma. Tal vez invitarlo a tu casa. Si lo vas a invitar a tu casa, tienes que pensar en planear un tiempo sin interrupciones. Que apagues tu celular mientras que esté tu invitado en casa. Que has orado, le has preparado un bocado y tienes preparado el mensaje y le vas a hablar en tu casa. O si lo vas a visitar también. Seamos sabios. Seamos inteligentes en predicar la palabra. Muy bien. Antes de visitarlo, por favor, y antes de eso, prepare bien la palabra. Si no encuentra cómo predicar, no encuentra cómo llevar un sermón organizado, consulte conmigo. Yo les puedo facilitar muchas formas de llevar el evangelio a través de existe el camino de Juan, existe el camino de Romanos, existen las 5 leyes espirituales, existen muchas formas muy básicas de compartir la palabra del Señor. Muy bien. En quinto lugar, por favor, no busque suavizar la palabra. Existe un problema cuando buscamos hablar de tal manera que la gente no se ofenda. Vamos a hablar que la gente no se moleste. Mire, a la gente no le choca que le hablemos de Dios. A nadie le choca que le hablemos de Dios. A la gente le molesta que uno les hable de Jesús. Lea en la Biblia el libro de los Hechos. A quienes les predicaban los discípulos, todos eran creyentes en Dios. Les gustaba la palabra de Dios, pero no les gustaba Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es diferente. Jesús quita el orgullo del hombre, porque el hombre en el evangelio no es lo que el hombre pueda hacer para ser salvo, sino lo que hizo Dios para que podamos ser salvos. En el evangelio no es corrija 2 o 3 cosas, deje de fumar, deje de beber, no le sea infiel a su esposa. No, señor, es entréguele su vida y conviértase en una nueva persona, nazca de nuevo, es un cambio total, es arrepiéntase completamente. Entonces, por favor, no suavice la palabra, no busque tener un mensaje que no incomode a la persona. Por supuesto, tampoco busque ofenderlo. Tiene que ser muy prudente con eso, ¿no? Hay un equilibrio, ¿no? En Marcos capítulo 1, versículo 14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Mire, el mensaje era concreto: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Era un llamamiento al arrepentimiento. Ese mensaje no ha sido popular nunca, pero fue el mensaje de Jesucristo. Arrepiéntase y creen y reciba el evangelio. Jonás capítulo 3 en el versículo 4, ustedes recuerdan, él le predicó a una nación y lo predicó de mala gana.
pero lo predicó la palabra que Dios le dio para predicar. Y dice así: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y sabe qué pasó? Llegaron las palabras al rey, y desde el rey hasta el último miembro del país se arrepintieron. Ayunaron 3 días, hasta los bebés y los animales ayunaron en arrepentimiento ante Dios, y Dios los perdonó, porque la nación se volvió a Dios, la nación se arrepintió, porque predicaron el mensaje correcto. Hoy día estamos haciendo énfasis que el día de reposo no es el sábado, el domingo sino el sábado, que no se corte el pelo, que haga así. Estamos predicando cualquier cantidad de cosas menos a Jesús. Hay que predicar a Jesús, la vida nueva que da Jesús cuando nos arrepentimos y creemos y confiamos en Él. Que Dios nos ayude. Dice la Escritura en Mateo capítulo 3, desde el versículo 1: en aquellos días vino Juan el Bautista, o el bautizador, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y sabe qué pasó? Que comenzaron a venir personas de todo el país y se bautizaban confesando sus pecados. El mensaje no era popular, el mensaje era el mensaje de Dios, dicho en el tono correcto, en el tiempo correcto, en el espíritu correcto. No había juicio, él no se creía superior ni mejor que ellos, pero las personas se arrepintieron, se convirtieron. En Lucas capítulo 24, en el versículo 46, este versículo, por favor, si le es posible, márquelo en su Biblia. Lucas 24, 46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En su nombre debemos predicar arrepentimiento, y en su nombre debemos predicar perdón de pecados. Es un mensaje muy sencillo, no es nada complicado, pero esto es lo que predicamos. Y cuando la gente escuche y nazcan de nuevo, entonces vamos a discipularlos para la madurez, para que un día se hagan discipuladores de otros. El punto número 6, la sexta sugerencia: déjese guiar por el Espíritu Santo para abrir la conversación. Es bien planear, pero es muy importante abrirnos. Yo me siento junto a una persona en el carro y en algunas veces espero 2 minutos, 3 minutos hablando y esperando por dónde le voy a comenzar a hablar de Jesús. A otros simplemente les pregunto así instantáneamente. Le digo, le hago una preguntita y disculpe. Si usted llegara a pasar a la eternidad hoy, que espero que no le ocurre, ¿a dónde cree que iría su alma? Algunos se me miran extraños. ¿Y por qué dice eso? Porque uno no tiene la vida comprada. ¿Usted ya definió su eternidad? ¿Usted ya definió el tema de su salvación? Si usted llegara a morir hoy, ¿es salvo o no lo sería? ¿Qué ha pensado? Y entonces me contestaron, la última persona que me dijo: eso se lo dejo a Dios. Es Dios el que decide. Le dije, eso, Dios no es responsable por eso. La responsable es usted, porque ya Dios entregó a Jesucristo, ya murió por usted. Ahora usted tiene que elegir si le cree y le sirve o sigue viviendo así sin darle lugar. Entonces la charla se tornó un poquito más seria, ¿no? La persona se quedó un poquito callada, era una mujer. Y mi esposa estaba atrás y ella solamente hacía fuerza, lloraba a ver qué decía esta mujer. Y yo estaba predicando el evangelio del reino y no la invité a hacer una decisión ese día por falta de tiempo, pero sí la invité a evaluar su vida y tomar decisiones serias y entender que la salvación es su responsabilidad y que es ella quien decide. Esa actitud, endosándole su responsabilidad a Dios, no le conviene para nada. Es como endosarle mi responsabilidad por mi dentadura al odontólogo. No, mi odontólogo verá si me limpia las caries o no. Él verá, pero no voy donde él. Tengo que ir donde él, separar una cita, pagar la consulta y cuidarme mis dientes, usar la seda dental, hacer mi parte, y así algo ocurre con la salvación. Muy bien. Número 7. Busque que las personas deciden hoy. Procure que las personas decidan ahí con usted.
Procure eso. Esto es muy importante. Que procure que las personas decidan hoy, en el momento en que usted les hable, que no dilaten el asunto, sino que tomen decisiones hoy. El mundo se compone de decisiones. Alguien dijo que decisiones determinan destinos. Y hay que procurar. Vamos a mirar algunos textos en la palabra. Muy importante. Busque que las personas decidan hoy. Es decir, en el momento en que usted les predica. Muchos buscarán dilatar su decisión, pero usted debe entender y ayudarlos a tomar hoy la más importante decisión de la vida, que es creer en Jesús, arrepentirse definitivamente de todo pecado y recibir la buena nueva del Evangelio. Jesús pagó por ellos sus pecados. Ahí está la historia de un rey llamado Agripa. Agripa fue un rey que entrevistó al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le presentó el Evangelio de una manera sencilla. Y el hombre le dice, eso es Hechos capítulo 26, verso 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Me causa nostalgia que este hombre estuvo a un clic, a una decisión. Si le hubiera dado en su corazón enter a la fe, hubiera sido salvo. Le dado enter al arrepentimiento, hubiera sido salvo. Pero él no hizo, no dio el clic. Faraón le dijo a Moisés, déjame pasar otra noche con las ranas. No quite las ranas todavía hoy, mañana las quita. Algunos hacen lo mismo. Algunos quieren pasar otro día de embriaguez, otro día de locura, otro día de fascinación por el pecado y poder morir. Yo recuerdo un amigo aquí en la ciudad, él era conductor de sicarios y estaba con otro hombre, los dos eran pillos y eran conocidos por ser pilotos, por ser cabrillas, les pagaban, cada vuelta las pagaban muy bien pagas. Y un día un hombre los hizo entrar al salón comunal y les presentó el evangelio así, drástico, directo. Ustedes no saben que así de aquí a 50 pasos esté la muerte esperándolos. Entréguenle su vida a Cristo hoy. Mi amigo le entregó su vida a Jesús. El otro salió y como que hubiera sido profeta quien predicó, caminó 60 pasos y lo dispararon, lo asesinaron. Murió efectivamente. Cuando él estaba de rodillas orando y escuchó los disparos, él entendió que su amigo había muerto. Y salió de ahí y efectivamente, si hubieran salido juntos habrían muerto porque les habían mandado matar a los dos. Mi amigo es pastor todavía. Aquí en Medellín es pastor y aquí en Medellín ocurrió esa historia. Así que, queridos, es muy importante ayudar a las personas. En Hebreos capítulo 3, versículo 8, en Hebreos capítulo 3, versículo 15 y en Hebreos capítulo 4, versículo 7 se repite la siguiente frase: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy que escuchas, mire, cuando uno escucha el pito de la gente de tránsito en la calle, debe parar. No puede esperar 2 días. Es ahí en la jugada. Cuando usted escucha, ayudemos a las personas a que tomen decisiones. Muy bien, es muy importante. Octavo, sepa cuáles batallas va a pelear. Hay ciertas discusiones teológicas, ciertos argumentos en ciertos momentos que usted no debe enfrentarlos cuando usted sabe que no tiene conocimiento de lo que va a hablar en esa reunión. Es mejor retirarse y pedir un tiempo de auxilio. Hace años me invitó un hombre, un abogado, a compartirle a un grupo de profesionales que eran gnósticos la mayoría. Y eran como 17 abogados ya viejos y contadores. El primer día dije, no tengo tiempo en estos momentos. Tengo una gran oportunidad de predicarle a ese grupo, pero dígame otro día que se reúnan. Y fui, me preparé y ayuné y vine y traje una palabra. Y una palabra no era tanto por el contenido, sino por la presencia del Espíritu que había en mí. Y esos hombres recibieron la palabra de una manera muy impresionados. Me preguntaron, ¿hace cuánto que usted conoce de Jesucristo? Les dije la cifra, como 3 meses y medio. Dijeron, es sorprendente que usted en tan poco tiempo conozca tanto de Jesús. Yo les dije, yo no conozco tanto de Jesús, yo lo conozco a Él.
gran diferencia. Como yo lo conozco a Él, yo tengo convicción. Yo sé que Cristo perdona, que Cristo regenera, que Cristo transforma, porque yo viví esa presencia transformadora de parte de Él. Amén. Lo último que le quiero decir es, bueno, número uno, sea sabio, por favor, déjele el manto nuevo al pordiosero. Por favor, estoy hablando una parábola. No lo ofenda por su sucio vestido. Él verá el momento en que se despoja de la mugre y se viste el nuevo vestido. Cuando ofendemos a la persona por su conducta, no se va a convertir. No lo ofendamos con su pecado. No lo humillemos por su pecado. No hablemos que parezcamos más santos que Él. Hablemosle con humildad. Prediquemos el evangelio sin alevosía, sin pretendernos mejor que los demás. Y por último, por favor, dele un lugar en su corazón a la persona a quien Dios le conceda como hijo. Escúcheme bien. Dice en el evangelio según San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. El fruto debe permanecer, debe ser cuidado, no permitir que las aves del cielo le roben la palabra, no permitir que los afanes del siglo o la persecución le robe la fe, sino buscar que permanezcan. Una cosa es predicar el evangelio, fácil, cualquier religioso lo puede hacer, pero darle un lugar al nuevo convertido y acercarlo como nuestro hermano para compartir el resto de la vida con él es otro tema. Y ese egoísmo le ha faltado a la iglesia, le ha sobrado, perdón. Ese amor le ha hecho falta, ese egoísmo le ha hecho daño a la iglesia. Necesitamos darle un lugar al nuevo convertido, ayudarlo. Tal vez no tenga pasajes para reunirse. Mira si tiene necesidades en su casa. Ayudarlo, recomendarlo un empleo. Ayudarlo, corregirlo, disipularlo, a que aprenda a orar, que aprenda a pelear sus propias batallas. Amén. Muy bien. El Señor nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. El mandamiento es amar a las personas. No solamente predicarles el evangelio sin amor. Tenemos que tener amor para poder ganar a nuestra familia.